Bien, vamos a pasar ahora al estudio de una parte muy importante, fundamental, que es el estudio de la inducción electromagnética, la ley de Lenz-Faraday. Para ello vamos a empezar explicando lo que es un nuevo concepto como es el flujo magnético. Flujo magnético. Y para ello usaremos un símil hidráulico. Supongamos una lluvia serena. Las trayectorias de las gotas de agua al caer nos pueden servir de imagen de las líneas de inducción de un campo magnético uniforme. Es decir, tenemos aquí este dibujo que se supone representa la lluvia serena y esta trayectoria de estas gotas se supone que pueden asimilar a las líneas de inducción del campo magnético. La pregunta es, ¿de qué va a depender el número de gotas que atraviesan, que llegan o atraviesan en un instante dado una baldosa de superficie S? Pues evidentemente el número de gotas dependerá de varios términos. Primero, de la superficie de la baldosa, es decir, cuanto mayor sea la superficie de la baldosa, pues mayor va a ser el número de gotas que la van a atravesar, mayor va a ser el número de líneas de inducción magnético que la van a atravesar. De la intensidad de la lluvia o número de gotas que caen. Es verdad, evidentemente, cuanto más fuerte sea la lluvia, pues más líneas de campo la van a atravesar. Y cuanto mayor sea su velocidad, cuanto mayor cantidad de gotas también caigan, pues mayor va a ser el flujo. Y que haya mayor lluvia, mayor cantidad de lluvia, se puede asemejar a que el campo magnético B sea mayor cantidad de líneas. Y por último va a depender de la posición de la baldosa. Aquí el flujo va a ser máximo. Aquí van a atravesar números máximos, pero si yo empiezo a levantar la baldosa poco a poco, gradualmente, la cantidad de agua que va a ir cayendo va a ser cada vez menor hasta el caso extremo en que yo lo ponga en esta posición. Entonces no va a llegar agua o no va a atravesar agua esa superficie. Entonces, por tanto, depende también de la posición de la baldosa. Si la superficie de la baldosa es perpendicular a la dirección de caída de las gotas, el número de estas que llegan es máxima, como en este ejemplo. Pero si la giramos y le damos un ángulo, el número de gotas disminuye. En el caso extremo de que el ángulo sea de 90 grados, no llegará ninguna. Es decir, si yo giro esto por completo, lo pongo en vertical, pues evidentemente no va a haber flujo. Basándonos en este símil, podemos definir una nueva magnitud física llamada flujo. El flujo es una magnitud indicativa del número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie. Aquí, no olvidemos que estas eran mis gotas de agua, pero podían representar las líneas de inducción de un campo magnético uniforme. Bien, entonces el flujo es una magnitud que indica el número de líneas de fuerza que atraviesan la superficie. El flujo magnético es directamente proporcional a la intensidad de campo, es decir, cuanto mayor sea la lluvia, o dicho de otra manera, cuanto mayor sea el campo B, cuanto mayor número de líneas de campo tenga, pues mayor va a ser el flujo. ¿Va a depender de quién? De la superficie. Cuanto mayor sea la superficie, mayor va a ser el flujo. Pero va a depender también del ángulo. Aquí hay un ángulo alfa. Si esto estuviera completamente vertical, el flujo sería máximo. Si yo abato esta superficie y la pongo horizontal, el flujo es mínimo. Entonces, el flujo magnético es directamente proporcional a la intensidad de campo, directamente proporcional al valor de la superficie S, y depende también del ángulo que forma la línea de campo con la normal a la superficie. Esta es la superficie. Nosotros sabemos que un vector superficie, lo sabemos porque lo estudiamos en el tema de campo vectorial, de cálculo vectorial. Una superficie se puede representar físicamente como un vector que sea perpendicular a la superficie en cuestión, por ejemplo a esta superficie, este vector perpendicular, que tenga de módulo, el módulo sea el área de esta superficie, y sentido el de avance de un sacacorchos, resultado de asignar un sentido de circulación arbitrario a esta superficie, o hacia afuera, como queramos.
Entonces, de todo lo dicho, como el flujo depende de B, depende de S y también depende del ángulo alfa, de manera que si alfa vale 0, el flujo es máximo, como es este. Aquí, ¿cuál sería el vector S? Este sería el vector S. Este sería el vector S, de manera que el flujo va a depender de B, a mayor número de líneas, mayor flujo, de S, a mayor superficie, mayor flujo, y también va a depender de alfa, de manera que cuando alfa sea 0, cuando alfa sea 0, el coseno es 1 y el flujo es máximo. Bien, pues entonces podemos escribir al flujo como B por S por coseno de alfa. ¿Y esto qué me está induciendo o qué me está sugiriendo? Que si yo represento la S de forma vectorial, pues yo puedo decir que el flujo va a ser el producto escalar de B por S, donde será el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forma. ¿Y qué ángulo forma B y S? Pues este ángulo alfa. Si nosotros nos fijamos, esta es B y esta es S, este es el ángulo alfa, ¿vale? Entonces yo el flujo del vector inducción magnética lo puedo expresar como B por S por coseno de alfa o también como B escalarmente por S. Bueno, lo tenemos aquí, se aprecia claramente la línea de campo B. El flujo, por tanto, va a depender del número de líneas, decía mayor B, mayor flujo. Va a depender también de quién, de S, a mayor superficie, mayor flujo. Y va a depender también del ángulo que forman ¿qué? B y S. ¿Qué ángulo forman aquí B y S? Pues alfa. ¿Cómo será esto? Pues será el módulo de este por el módulo de este por coseno de alfa, ¿vale? Bien, la unidad de flujo magnético en el sistema internacional es el Weber. Por tanto, la unidad del vector de inducción magnética se puede definir también como, si este es el Weber y este es metro cuadrado, esto se mide, las unidades de este serían Weber, las unidades de la superficie en el sistema internacional serían metro cuadrado, pues también el campo magnético B se puede definir como Weber partido por metro cuadrado. Es decir, que una Tesla es un Weber partido por metro cuadrado. Es otra definición alternativa a cómo se puede expresar también el campo de inducción magnética B en otras unidades. Ya sabemos que está la Tesla, que estaba el Gauss en el sistema sexagesimal y ahora por último sabemos que también se puede expresar como Weber partido un metro cuadrado, porque la unidad sistema internacional del flujo es el Weber. Bueno, la ecuación anterior se puede expresar como un producto escalar, como hemos visto, de dos vectores. Si representamos la superficie mediante un vector llamado vector superficie, es decir, este, que como hemos dicho es perpendicular aquí a esta superficie, tiene de módulo el valor del área y sentido hacia afuera en la superficie cerrada, y cuando la superficie no es cerrada pues se asigna un sentido arbitrario y se le aplica la regla del sacacorcho. Bien, bueno, en el caso de que el campo no sea uniforme o la superficie no sea plana, para recurrir al flujo hay que recurrir al cálculo infinitesimal. ¿Esto qué quiere decir? Porque yo en mi superficie, ahora no tengo una superficie plana, pero sí la puedo dividir en infinitos trozos infinitesimales, es decir, infinitamente pequeños. De manera que cuando yo divido esta superficie, que no es plana, en infinito, aquí lo hemos hecho bastante más grande de lo que sería en realidad, para que el alumno pueda visualizarlo, pero en realidad sería, las divisiones serían muchísimo más grandes, muchísimo más numerosas y serían prácticamente infinitas, elementos infinitesimales de superficie. Entonces, en este elemento infinitesimal sí se puede aproximar, se puede considerar que es una superficie plana. Con lo cual la podemos representar mediante un elemento, un vector, que va a ser diferencial S. ¿Por qué ponemos diferencial S? Porque el elemento es infinitamente pequeño, es un infinitésimo, entonces ponemos diferencial S. Y aquí va a ser perpendicular a esta superficie infinitesimal, el campo va a ser B, y entonces yo sí puedo aplicar lo del flujo a este trozo a este infinitésimo,
Y puedo decir que el flujo que atraviese este infinitésimo es igual a diferencial flujo igual a B por diferencial S. Este es el flujo del campo de inducción magnética B para este elemento infinitesimal de superficie. Si yo quiero saber el flujo para toda la superficie, no tendré más que integrar. El flujo será la integral de diferencial flujo. ¿Y qué es el diferencial flujo para este infinitésimo? Pues será B por diferencial S. Entonces, donde pone diferencial flujo, sustituye por quién? Por B diferencial S. Y esto será igual a la integral de B por diferencial S. Hacemos esta integral de superficie extendida a este recinto, a esta superficie, y ya tenemos el problema. El flujo es entonces la integral de los infinitos diferenciales de flujo resultante de dividir mi superficie cualquiera, que no, como estamos viendo, no es una superficie plana, en infinitésimos, elementos infinitesimales de superficie que tendrán valor diferencial S. Entonces el flujo será B por diferencial S y luego lo único que tendré que hacer es integrar. Claro, en el caso concreto de que B sea constante y la superficie sea plana, entonces la B podría salir fuera y la integral diferencial S sería B por S y tenemos la expresión anterior cuando la superficie es plana, ¿vale? Bien, pues repetimos que en el caso en el que el campo no sea uniforme o la superficie no sea plana, para calcular el flujo hay que recurrir al cálculo infinitesimal. Es decir, se divide la superficie en porciones muy pequeñas, infinitamente pequeñas, elementos de superficie diferenciales, de forma que se pueda considerar en cada uno de estos elementos que el valor del campo B es constante. Como es tan pequeño la superficie, pues el valor aquí va a ser como constante, es un infinitésimo. El valor aquí cambiaría del valor del campo B, pero como estoy calculando, haciendo la cuenta aquí en este punto, pues B permanece prácticamente constante. Entonces, diferencial flujo sería B por diferencial S, y luego para calcular el resultado total, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues integrar, ¿vale? Bien, este sería la introducción a lo que es el concepto de flujo, que luego nos va a servir para estudiar los fenómenos de inducción electromagnética, la introducción fenomenológica descubierta por Faraday-Lenz.